cordial a ti que te encuentras en la oficina, en cualquier lugar de la casa, en cualquier lugar del mundo. No sabemos a quién le vamos a hablar, pero lo que sí te voy a compartir en esta ocasión es un tema bastante delicado y tiene que ver con la violación. En un sentido amplio, la violación es un delito de violencia ejercido contra una mujer o un hombre, una niña o un niño, una anciana o un anciano, con la consecuencia de forzar a la víctima a tener sexo con el agresor. Este influye violencia física y o verbal en las relaciones sexuales matrimoniales, así como puede suceder en casos menos frecuentes de violación de un hombre por una mujer. Y en la mayoría de los casos, en algunos lugares, por ejemplo, en este caso Estados Unidos de Norteamérica, la violación se interpreta como agresión sexual con penetración vaginal sin consentimiento mutuo. Esta definición jurídica que estoy compartiendo contigo en esta ocasión limita al alcance de la violación a la conducta de un hombre en contra de una mujer. A manera de introducción, esta es la parte jurídica, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a este tema tan espinoso? En la Biblia se prohíbe la violación de un hombre a una mujer y está registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 25, y dice de la siguiente manera: mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 6, que no comieres sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Bueno, estudios indican que aunque haya un deseo sexual involucrado, el motivo predominante en este caso es el deseo de un hombre de dominar, controlar y humillar a la víctima. ¿Cuántos diarios, cuántos noticieros no registran casos muy similares a esto que estoy mencionando en esta ocasión? Incluso en algunos círculos religiosos se puede estar cometiendo este delito. Sin embargo, existen unos tipos de violaciones. Por ejemplo, la no forzada. Esta es cuando se tiene relación con un menor de edad, aunque sea él mismo el que inicie el contacto sexual. Incluye cuando se tiene sexo con una mujer o un varón enfermo o con problemas mentales. Sí, cuando se recurre al chantaje. Bueno, si no tienes sexo conmigo, perderás el trabajo. O el engaño. Un terapeuta sexual le pide a la paciente que el tratamiento para poder salir del trance en el que está involucrada incluye tener relaciones sexuales. También cuando se utilizan ciertas drogas para estimular la parte sexual sin que la persona se dé cuenta. Número 2, por coerción. O sea, obliga a la víctima a tener sexo usando amenazas, la fuerza física o un arma. Eso es coerción. Número 3, por iracundia, es decir, el violador se engaña psicológica y físicamente con su víctima. Si es una mujer, ella manifiesta su odio contra todas las mujeres antes que a la víctima en particular y tiene poca
gratificación sexual. Puede ser el caso de una mujer que se cohíbe tener noviazgo con alguien porque tuvo una inexperiencia de este tipo. Número 4, el sadismo. Es el sufrimiento de la víctima en la principal fuente de placer. Por ejemplo, el asesinato sexual con grotescas mutilaciones del cuerpo. Este hiere, este maltrata, este hace que la persona sufra en el momento cuando está sosteniendo esta relación. Y número 5, según el tipo de violador, en grupo o en solitario, por un amigo o una amiga, por el propio esposo, por un familiar cercano, por un profesional o un líder religioso, por un desconocido también. Fíjense que en el caso religioso, hemos podido notar, evidenciado que algunos han tenido que ver con situaciones de violación. Hermanas de pronto muy sutilmente han sido engañadas, creyendo que el teólogo, el predicador, el laico, la persona encargada del sistema religioso es una persona de alta credibilidad y esta es engañada. Y fíjense ustedes lo que acabo de decir, el mismo esposo, y esto lo voy a decir más adelante, donde tú te vas a enterar que también, si somos casados, podemos estar cometiendo este tipo de actos. Número 6, la violación causada por el propio esposo se produce cuando él obliga a la esposa a tener sexo contra su propia voluntad, utilizando en este caso la fuerza física o la manipulación psicológica. Amigos, la violación es un tema que trasciende fronteras, es un tema que nos toca a todos. Si usted se ha dado cuenta las estadísticas que se han elevado con respecto a casos de niños, los pedrastras, lo que antes se conocía como paidófilos o la paidofilia, que es el placer por tener sexo con un niño. Y ya no tienen que tener 5 ni 6 años, sino que directamente ellos se sienten atraídos por estos menores. Volviendo al caso de los menores, este es un llamado para todos los padres y madres de familia. ¿A quién estamos dejando el cuidado de nuestros hijos? Si los principales amigos somos nosotros los padres, no dejemos de lado que sean los educadores en la escuela o en el colegio, donde tengan que impartir la educación sexual que nos corresponde a nosotros como padres. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde estás tu mamá en este caso? Al niño, acorde a su edad, hay que hablarle claramente para que él pueda entender y comprender por qué nosotros tenemos que cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado. Llamo la atención a aquellos que han tenido esta situación que quizás se ha salido de las manos. Esto, como decía anteriormente, ha trascendido fronteras. El caso de la violación no es un caso solamente religioso, también es un caso jurídico, porque las leyes acorde a los países nunca van a estar de acuerdo con que el niño no se le proteja sus derechos. Por el contrario, aún como religiosos, recuerden que los niños tienen también derechos y por eso tenemos nosotros como religiosos que trabajar por cada uno de ellos. Este es un llamado de atención. Las circunstancias que se están dando en torno a la violación cada día más va creciendo y, como les dije anteriormente, va trascendiendo fronteras. Ha tocado las puertas de las iglesias. El violador muchas veces está dentro del círculo familiar, dentro de las personas muy familiares, muy allegadas. Prestemos mucha atención en manos de quién estamos dejando el cuidado de nuestros menores. Tenemos que ser muy vigilantes con respecto a este tema.
¿Sabes tú quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Sabes tú en este momento dónde está tu hijo?